Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con sus lecturas generales. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que vean el video, toma lo que resuene con ustedes y lo que no, pues déjenlo fluir al universo. Acuario, aquí con este rey de copas me está diciendo que aquí aparece un hombre, es un hombre profesional, es un hombre con autoridad en moral y esta persona podría estarte ayudando, podría estarte favoreciendo muchísimo. Esta persona podría estar actuando como mediador para algo que tú estás necesitando. Podría estarte asesorando o incluso podría ser una figura que te sirva como respaldo. Si tú necesitas ayuda de algún tipo, esta persona, este hombre, este rey de copas muy amoroso, muy contenido y muy centrado, te va a poder estar brindando ayuda, contención, soporte para lo que tú necesites. También esto me puede estar diciendo que van a haber resoluciones favorables en conflictos o en asuntos donde existan algún tipo de emociones pues involucradas, y estas van a estar resolviéndose pero con lógica y con responsabilidad. No va a ser algo que se va a estar pues desbordando emocionalmente. Y el 2 de oros me está diciendo acá que tú vas a estar haciendo equilibrio, vas a estar gestionando quizás dos asuntos, dos recursos, dos trabajos. Esto pueden aparecer algún tipo de obstáculos, algún tipo de conflictos o noticias que incluso te demanden que tú manejes las cosas equilibradamente o que hagas malabares sin perder la estabilidad. Aquí tú no vas a estar perdiendo la estabilidad, aquí tú vas a estar haciendo equilibrio. Y es un equilibrio que lo vas a estar haciendo entretenido, no es algo con el que pases trabajo o que sea poco fácil para tú hacerlo, no, es bastante suave. Y el 4 de oros me está hablando que gracias a todo esto van a tener estabilidad, van a tener control en lo económico. Aquí vas a estar protegiendo firmemente tus recursos, tus proyectos, tus bienes, ya lo que tú hayas conseguido o lo que vayas a estar consiguiendo pues en los próximos días. Aquí se ve que los vas a estar protegiendo. También podría significar pues la llegada de algún tipo de regalo, ¿ok? Aquí tus bienes, tus inversiones y tus relaciones las vas a estar conservando por medio de la prudencia y una gestión bastante cuidadosa, se podría decir hasta un poco tacaño, ¿ok? Como sin soltar, estás como que pensando, vas a estar pensando para soltar un peso, ¿ok? Ahí vas a estar, no tacaño, vas a estar ahorrativo, vas a estar pues acumulando y protegiendo bien el dinero, como debe ser protegido el dinero de todos, ¿ok? Y el 3 de oros, pues el 3 de oros, si había algo que tú estabas perfeccionando, si había algo que tú estabas aprendiendo, tipo 8 de oros que estabas aprendiendo, que estabas en modo de aprendiz, este 3 de oro me dice que eso que tú estabas aprendiendo, aquí lo vas a lograr hacer, ya aquí culminaste, aquí ya vas a estar aplicando tus habilidades, tus destrezas ya perfeccionadas en un proyecto, en un oficio, en un negocio. Aquí hay avances concretos, aquí hay un reconocimiento por parte de otros de que lo estás haciendo bien. Aquí hay algo que tú estabas tratando de hacer, lo estabas perfeccionando y aquí se concluye y aquí empiezas a aplicarlo y vas a ver cómo tus destrezas pues evidentemente mejoran y te lo van a estar reconociendo. Eso te lo van a estar reconociendo fuera de ti, ¿ok? Y la fuerza, pues aquí había alguna situación económica, disculpen, que te parecía poco fácil de manejar económica o de otro aspecto, que te parecía poco fácil que pudieras salir de esta situación, que no te parecía que fueras a poder controlarlo. Aquí viene el 2 de oro que estás haciendo malabares, que estás protegiendo el dinero y aquí algo que estabas aprendiendo a hacer. Entonces esta situación parecía como que no te acababa de cuajar, no se acababa de dar, estabas como en agonía de que esto no acaba de fructificar, no se me acaba no lo acabo de controlar. Y aquí la carta de la fuerza dice que vas a estar en control de esta situación. Así que cualquier situación que te estuviera agobiando, que estuvieras haciendo malabares, pues aquí ya viene la perfección completa y aquí definitivamente tú vas a estar en control de esta situación. Aquí tú mantienes el control, no porque
a ver, si has tenido esfuerzo, si has trabajado por ello, pero esto es casi que gracias a una intervención divina que te va a estar ayudando a controlar todo eso que a ti tú decías, ¿y esto cómo lo hago? Pues aquí nada, aquí viene la fuerza y te van a estar pues literalmente ayudando con todo eso se va a mantener bajo control, ¿ok? Tú vas a decir, ¿cómo y cómo pasó? En la carta de la fuerza también hay algo que dicen de la carta de la fuerza que dice, uno no sabe lo fuerte que es hasta que lo testa, hasta que tienes que saber lo fuerte que eres, pues en ese momento te das cuenta de las fortalezas que tienes, Acuario. Vamos ahora, Acuario, con tus cartas para el amor y las relaciones personales. Aquí existieron pérdidas económicas que afectaron tu relación amorosa. Aquí estás sufriendo por pérdidas, no son pérdidas emocionales, son pérdidas económicas, pero que te afectaron en tu vida amorosa, en tu vida de pareja. Y esto pues aquí se te ve bastante dolido y sufriendo por ese tipo de pérdidas que no solo las pérdidas económicas no solo nos afectan el bolsillo, señores, también afectan la vida de pareja, la vida en las relaciones personales. Y esta pérdida pues a ti te ha causado conflictos, quizás posiblemente en tu vida de relación, tu vida de pareja, porque me sale acá. Tienes que fijarte en estas copas que están llenas. Aquí el dolor no es para siempre y el sol siempre vuelve a salir. La noche no es oscura eternamente. Aquí ahí está el sol, aquí está el sol saliendo en el horizonte para ustedes. Así que si están sufriendo por alguna pérdida económica que tenga que ver con su pareja, pues definitivamente ahí va a estar saliendo el sol. Eso no va a ser eterno. Fíjate en lo que tienes de pie, caramba, que todavía eso ahí puede pues ir hacia adelante. Y acá viene una chispa. Viene terminé de sacar todas las cartas. Vamos a sacar otra carta extra para ver cómo acaba ese 10 de bastos. Aunque el 10 de bastos lo logras, pero vamos con otra más. Perfecto. Aquí este as de bastos me está diciendo de que aquí viene un nuevo comienzo. Algo que tú creías que ya se había terminado, pues aquí hay una chispa, algo se enciende, algo inicia, algo comienza. Puede ser que comience una nueva relación amorosa después de este sufrimiento o simplemente que tu relación amorosa dé un nuevo inicio a su vida amorosa como tal. Aquí hay una chispa, algo que se vuelve a encender. Y la suma sacerdotisa me está diciendo que acá ustedes tienen que prestar atención, muchísima atención a su intuición. Aquí la suma sacerdotisa me está diciendo que van a recibir una información que les va a llegar por medio de mensajes, por medio de números, por medio de canciones, por lo que sea, pero les va a estar llegando esa información que ustedes, por sueños también, esa información que ustedes necesitan conocer les va a estar llegando y van a comprender la raíz de todos sus conflictos emocionales. Aquí hay una información en el ámbito amoroso que las van a estar pues recibiendo. Así que presten atención que ahí viene la solución. Viene el conocimiento de por qué esta situación estaba ocurriendo. Y el 5 de bastos me está diciendo de que aquí pueden haber conflictos, peleas y discusiones en tu pareja o en el ámbito centrado de tu familia, en el ámbito nuclear tuyo de tu familia pueden haber discusiones. Si estás en pareja pueden existir confusiones con tu pareja o confusiones alrededor de ustedes que los metan ahí en este pastel, en esta bronca. No sean inteligentes y escojan las broncas en las que se meten. Para discutir hacen falta dos, así que retírense de la discusión y se acaba este 5 de bastos. Y aquí se le ve a muchos de ustedes teniendo una carga extra, cargando demasiadas cosas, quizás demasiadas emociones o demasiadas responsabilidades dentro de esta relación. O quizás si están solos, pues estas cargas emocionales quizás no los dejan tener una relación afectiva estable y sin broncas y sin discusiones. Entonces, este 10 de bastos pues me dice que sueltes un poco esta carga que tienes encima, pero definitivamente a pesar de esta sobrecarga, este 10 de bastos sí me dice que tú logras tus objetivos emocionales. Y aquí aparece en la rueda de la fortuna. Aquí todo va a estar girando y va a estar girando, vamos a ver, va a estar girando a tu favor. Supongo que esté girando a tu favor porque viene
de una temporada mala, de una temporada con pérdida económica, de una temporada con discusiones, de una temporada con cargas, de un nuevo inicio que se abre aquí y de una información que vas a recibir. Así que por lo tanto, esta rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor. Es posible que si existían pleitos, discusiones en tu pareja, todo esto termine. Pero voy a sacar otra carta extra porque yo no me voy a quedar con el chisme, Acuario, aquí a medias. ¿Qué va? El 9 de bastos, ahí está diciendo, resiste, aguanta. Esa rueda de la fortuna va a estar girando. Cuidado, que ahí viene un 7 de espadas. Uf, esto se pone candente. Vamos acá. ¿Qué viene más? Tienes que tener cuidado con chismes y al final de la historia tú te vas, es claro. Este 5 de bastos tenía que ver con chismes, esa información ahí. Tú lo vas a estar recibiendo. Vamos para allá. Pues nada, Acuario. Vamos a ver cómo yo acotejo todo esto. Aquí, Acuario, pues... vamos a ver. Aquí definitivamente la rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor. Ya te digo, por todas estas cartas que estaban aquí, que vienes de un periodo un poco jodedor en tu relación de pareja. Y esta rueda de la fortuna, si gira, pues por supuesto tiene que girar a favor tuyo. No hay otra forma que gire para peor. No, no, esto es un cambio, una evolución pues a favor tuyo. Y el 9 de bastos precisamente te está diciendo no te rindas, aguanta un poco más. Ya la solución a tus conflictos, ya la solución a tus problemas está llegando, pero se necesita que aguantes un poquito, que aguantes una gotica más, solo una gotica más. Y el 7 de espadas me está hablando de alguien que está metiendo cizaña, alguien que está quizás confabulando en contra de ustedes. Puede ser alguien que se quiera quedar con tu pareja o alguien que se quiera quedar contigo o alguien simplemente que lo está haciendo para joder, para fastidiar a la pareja. Y es con malas intenciones. Esta persona no tiene buenas intenciones. Esta persona literalmente quiere robarte la paz y la tranquilidad emocional porque está hablando de relaciones personales, no de dinero. Así que, ¿qué puede robar un 7 de espadas acá? La paz emocional, la tranquilidad, la felicidad. Es lo que podría estarte aquí metiendo cizaña. Este 7 de espadas que tiene que ver muchísimo con este 5 de bastos, con estas broncas, con estas discusiones. Puede ser esta persona la que esté fastidiando este asunto. Y aquí se ve este 6 de espadas donde tú te vas a estar yendo, donde tú te vas a estar marchando. Aquí puede venir un viaje incluso de los dos. O cuidado porque puede ser en un viaje donde pase esto. Pero aquí definitivamente se ve un viaje. Puede ser ustedes solos o puede ser ustedes con su pareja. Definitivamente se puede preguntar cómo iba a resolverse esto. Y definitivamente... esto puede ser que cambie y estén dando precisamente un viaje en pareja. Y ese viaje en pareja va a estar, disculpen, va a estar soportado por este rey de bastos. Y este rey de bastos me está diciendo, aquí hay la llegada o la acción de una persona confiable, una persona directa en la relación. Y esta persona lo que hace lo cumple. No es una persona que tenga promesas vacías, no para nada. Esta persona lo que dice, lo cumple, hace acuerdos claros. Esta persona tiene un compromiso real y quiere pues un compromiso y una interacción real, estable. Aquí esta persona o esta energía va a estar brindando seguridad y claridad a la relación sin confusiones y sin ningún tipo de engaños. Así que aquí te vas, posiblemente se vayan a estar de viaje o se vayan a estar alejando de esta situación. Posiblemente se estén alejando físicamente de esta situación, de esta persona que los traía en este conflicto y por eso la rueda de la fortuna gira a tu favor y te está diciendo aguanta, resiste, que esto está al terminar. Te alejas de esta situación y definitivamente van hacia una zona segura, hacia una zona donde comienza a verse la claridad en la relación de pareja de ustedes. Vamos con algo nuevo que no haya salido en las relaciones, en la lectura general para Acuario. Algo nuevo, algo diferente que Acuario tenga que conocer, algún evento para los próximos días, porque puede ser que el conflicto amoroso de Acuario le esté pasando a unos Acuarios
y a otros no. Entonces vamos a ver, para los que no me han incluido dentro de la lectura, aunque sea un mensaje de acá del oráculo de Lenormand, por favor. Cuidado, me sale esto al revés. Pues bien, si eres mujer, Acuario, definitivamente aquí viene un golpe de la fortuna y como digo yo, esto viene por parte de un amigo o de tus ángeles o de tus guías o de quien tú quieras, ¿ok? Vamos a analizarlo parte por parte. Lo dije así, tropeloso, como me llegó, pero vamos a ordenarlo acá. Acá esto es un perro guardián, literalmente, aquí lo ven. Esto puede ser un amigo, pero es un amigo que les brinda seguridad y protección. No tenemos muchos amigos que nos brinden seguridad y protección a los acuarios, ni a los acuarios ni, ni a nadie. Sí existen personas que sirven de amigos y de protección, y puede ser esa persona, ¿ok? Pero lo que sí todos tenemos son ángeles guardianes, ¿ok? Lo que sí todos tenemos son ángeles guardianes. Para los que crean en los ángeles, sí tenemos guías y tenemos un grupo celestial pues que está apoyándonos y que está pendiente a nosotros, incluido el creador. Y aquí esto puede representarme precisamente a un ángel guardián. Pídele lo que quieras pedirle, Acuario, si están en algún tipo de dificultad económica, porque este ángel guardián podría estarte dando una sorpresa con algún tipo de beneficio económico. Aquí viene el Clover, viene una ganancia económica a ustedes. Puede ser pequeña, pero puede sacarlo de alguna situación en la que estén. Y esto tiene muchísimo que ver, muy relacionado con una mujer mayor. Si eres una mujer un poco mayor de Acuario, pues esto evidentemente es para ustedes. Este beneficio va a ser para ustedes directamente. Si me dices, no soy mujer, soy hombre, pues este beneficio viene de la mano de una mujer. Este ángel guardián, este amigo, lo que sea, va a darte un beneficio, y esto está relacionado pues con una mujer mayor. Así que nada, pídanle a sus ángeles lo que quieran obtener, Acuario. Vamos ahora con un mensaje del oráculo alquímico del agua. Y aquí está la carta del Geyser. La carta, Acuario, te dicen que uses tu poder. Te dicen que hay un momento para ser pasivo y un momento para luchar por lo correcto. Que solo tú sabes cuál es el camino correcto. Que el éxito será la recompensa por la acción correcta en el caso que la tengas que hacer. Y para aquellos que son miembros del canal Acuario, por supuesto, o que tengan su luna o ascendente en Acuario, hace unos días abrimos una nueva membresía en el canal, mucho más económica. Y para los que quieran pues estarme apoyando acá en el canal. Un mensaje para precisamente los miembros del canal que sean Acuario. Aquí te dicen que hay cosas que se están moviendo y tú necesitas tomar decisiones. Confianza, disculpen, es la palabra acá arriba. Bueno, te dicen, hay cosas que se están moviendo y tú necesitas hacer decisiones y tener confianza y tomar algunos riesgos. Así que, Acuario, para los que sean miembros del canal, hay cosas que se están moviendo para ustedes. Tomen decisiones, actúen con confianza y tomen pues ciertos riesgos van a tener que estar tomando. Recordarles que pueden estar complementando estas lecturas con la lectura de su signo ascendente o la de su signo lunar, y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.